Saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy tenemos un par de noticias, una de alcance local y provincial, muy importante, y yo diría que nacional e internacional, porque claro, hablar del tren de alta velocidad, el tan esperado AVE para Almería, vuelve a ser noticia. En esta ocasión, los empresarios, Asempal, Cámara de Comercio y sobre todo la Cámara de Comercio, pues ha concitado a medios de comunicación, a políticos no. Esta vez no, políticos no. Después del fiasco de la fiesta, reivindicación folclórica, por llamarla de alguna manera, del Espigón de Levante, pues la verdad es que en esta ocasión mejor sin políticos y solamente en petit comité dar a conocer la realización de un vídeo que ha recorrido casi 170 kilómetros de lo que será el trazado del tren en la provincia de Almería, del futuro AVE. Ahí estamos viendo las imágenes que han sido realizadas desde un dron para que se vea la perspectiva y que veamos la imagen del avance de las obras. Un avance de las obras que no es tal, porque no vamos a llegar a 2026. Si no se agiliza, si no se ponen en marcha tramos importantes, área logística como por ejemplo el Puerto Seco, el de Tabernas y el de Pulpí, uno de iniciativa particular o empresarial y el otro iniciativa de la Junta de Andalucía, si esto no se pone en marcha, difícilmente vamos a llegar a 2026 con el tren de altas prestaciones en Almería. Así que espabilemos, porque de otra manera nos vamos a ir a 2030, que es una auténtica barbaridad. Y recuerden cuando Rodrigo Rato, entonces ministro del gobierno de Aznar, dijo en Almería que el tren AVE, el tren ya no decía de altas prestaciones, ya decía directamente el AVE llegará a Almería para los Juegos Mediterráneos de 2005. 2005. Y nos vemos abocados a 2026 como pronto y lo más seguro que para 2030. Bueno, pues así están las cosas y les decía que hay un par de noticias. Mucho va a dar que hablar el pacto entre Vox y el Partido Popular en Castilla y León, porque ya el asunto de la extrema derecha, el Partido Popular es como la extrema derecha, se une a la extrema derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a continuar en sucesivas ocasiones y nos van prácticamente a saturar desde las fuentes de la izquierda y de la extrema izquierda, porque aquí parece que no hay extrema izquierda, y es la más radical y la que nos está metiendo en una auténtica ruina, conflicto económico, social y de todo tipo, día tras día. Y despilfarro. No olvidemos que la extrema izquierda es la que nos va a buscar una auténtica ruina con 20.319 millones de euros para políticas feministas transversales. En fin, saludamos ya a nuestros contertulios. Vicente Montserrat, buena vestrada. Estrada no. Nit. Bueno, sí, más o menos. Estrada, es que ahora anochece más tarde. Bueno, buenas noches. Ya. Yo era por hombre, tú como eres valenciano, entendía, claro. Y luego tenemos el Bona Tarda, claro, que también está guardado. Es que resulta que Valencia está más bajo, llega más tarde la noche que a Cataluña, sí, ¿no? Y entonces, claro. Hoy tenemos Valencia y Cataluña. Bueno, sí. Bueno. Yo quería hacer un pequeño... Y yo del Real Madrid, por cierto. Enhorabuena a todos los merengues, porque desde luego lo de ayer fue un espectáculo inconmensurable. Ante todo esto quiero reivindicar un poco lo que está sucediendo en Ucrania y cuando ve en la televisión a esas criaturas lo que están pasando contra un loco, que no nos queremos dar cuenta de que está en la puerta y que como se envalentone va a entrar en el salón de la casa. Y cuando veo a esas criaturicas y tal, a mí se me parte el alma, porque tengo nietos y porque tengo hijos, y la verdad es que cuando te sale en la historia un loco de este calibre, yo no sé qué es la mejor forma, si dejarlo que siga haciendo eso o intentar pararle los pies. Pero en fin, yo quería hacer un pequeño recordatorio de eso. Sin duda que hablaremos de ello, evidentemente. Jorge Molina, muy buenas. Hola, buenas noches. Por eso le decía, buena tarde. Buenas noches. A ti sería buena tarde, ¿no? Buena tarde. Es que se diferencia el valenciano del catalán.
en ese aspecto. Vamos a ver, ¿se diferencia el sevillano del almeriense? No, hombre. Hombre, no a esos extremos. Hay diccionarios hasta de almeriense. Sí, hombre, por supuesto. Bueno, yo, aparte de dar las buenas tardes y de estar encantado de compartir con Vicente, tengo que decirle que no estoy de acuerdo en un extremo de lo que ha dicho. Hemos dado ya en que cualquier situación, dicen, este tío es un psicópata, tal, o sea, empezamos a hablar de enfermedades mentales y nos hemos hablado de algo muy elemental. La maldad existe. O sea, Putin es un hombre malo. No tiene que ser un psicópata, ni tiene que ser, no es nada, es un hombre malo, básicamente. De hecho, su apodo es el hombre de hielo. Es decir, que la maldad también existe. Y que en la época de Hitler y en la época de Stalin, todo eso, había mucha gente mala. Lo que pasa es que hemos pensado que todo eso lo habíamos dejado atrás, que ya era un escenario irrepetible, porque además, afortunadamente, hemos pasado muchos años de paz, hemos tenido muchos años de bonanza, de crecimiento, y por lo tanto pensamos que la democracia va a integrar a todo el mundo y va a hacer que las personas sean mejores. Pero la maldad existe, igual que tenemos en España unos cuantos, o algunos, que realmente no son psicópatas, son gente mala. Y hay que empezar a diferenciarlo, porque una persona que tiene una enfermedad psicológica es una persona que merece un respeto y que lo que hay que hacer es curarla. Pero contra una persona que es mala, la maldad es difícilmente, porque es algo genético. Y bueno, eso es lo que pasa con Putin. Lo que pasa es que la maldad es inherente a la especie humana. Efectivamente, como también la bondad y como otro tipo de cosas. Exactamente, todas las virtudes y todos los defectos. El problema es que nosotros, la vieja Europa en concreto, nos hemos creído pues que llegamos a la zona de confort y estamos en Agenda 2030. Claro. Pero es que una de las frases... Enchorrada, sí, en lugar de decir, hay cosas como son nuestra independencia en materias primas, nuestro mercado, nuestro proceso de fabricación, etcétera, etcétera, hay que defenderlo, se lo hemos cedido todo a los chinos y además la energética. Y ahora la energía se ha convertido en el talón de Aquiles que nos va a hacer sufrir mucho. Hay una frase que estoy escuchando mucho, sobre todo por la sensibilidad que mostraba Vicente Montserrat, evidentemente, y de la que todos somos partícipes, cuando ven las imágenes, sobre todo un materno infantil, esta mañana que veíamos las imágenes y entonces... se te abren las carnes. Sí, es increíble, ¿no? Y entonces dice, la frase más escuchada, yo no me podía imaginar que esto pasase en el siglo XXI. Claro, es que, esa es la trampa en la que hemos caído. Claro, el artículo de esta semana habla de eso. Es que, vamos a ver, sepan ustedes que en el almanaque, desde que prácticamente el hombre es hombre, como especie, no hay ni un solo día en el almanaque donde pueda haber en el mundo, en todo el planeta Tierra, un conflicto. Siempre ha habido un conflicto bélico cualquier día del almanaque. Elijan ustedes el mes, elijan ustedes la geografía. África, Asia, Oceanía, América, yo qué sé, cualquier punto, salvándose quizá la Antártida, donde habrá alguna refriega de vez en cuando, pero los gallegos... Pero es que siempre hay alguna guerra. Hemos visto que por una linde, los apacibles, tranquilos gallegos, por una linde acababan matándose. Sí, efectivamente. Es decir, que el ser humano tiene sus peculiaridades y eso es algo morfológico y eso no cambia. Pero es que no hay ni una sola fecha en cualquier calendario que elijamos, cualquier año, cualquier mes, cualquier semana, siempre hay una fecha en la que hay conflictos bélicos. En cualquier rincón del mundo, sea remoto, mediano o próximo a nosotros. Pero siempre hay alguna confrontación. La codicia, la avaricia, todos los instintos primarios, como el odio, la ira, todo ese tipo de cosas son consustanciales del ser humano. Y, de alguna manera, acarrean todo ese tipo de cosas. Claro, y esto pues se veía venir, evidentemente, lo que está pasando con la invasión de Rusia, la invasión y la guerra de Putin, evidentemente, pues tenía que desembocar en esto, y ya veremos cómo termina. Y ojalá. Lo que no podía pensar nunca es que Alemania
bueno, se veía venir, pero se haya quedado a los pies de los caballos con lo que han pasado los alemanes y el problema que han tenido siempre. Pero todo esto va a servir para una cosa. Vi que el otro día Alemania ya había, en el Parlamento habían aprobado el 2% de su PIB, que es mucho dinero, para reforzarse defensivamente ante lo que pueda venir. Porque con una persona como esta, si ve que lo tiene tan fácil y que dentro de su país, como no se enteran de nada, parece que esto es un paseo militar y van a seguir. Porque yo he escuchado también a un muchacho ruso que iba en un tanque o lo que sea y parece que ha hecho unas declaraciones, lo he escuchado así por encima, de que él no sabía que iba eso y que era una barbaridad lo que estaban haciendo. Vamos a ver. Pero te da que pensar, los rusos no son todos iguales, como aquí los No. españoles no somos todos iguales. Yo siempre hablo de Putin y nunca hablo de Rusia. Ya, pero... entre otras cosas, porque les han cortocircuitado las comunicaciones. Anoche me decía una persona lituana que su padre, que es ruso, que jubilado militar, le mandaba información y no le llegaba. Es decir, lo que Putin dice es que hay múltiples conflictos en Ucrania y que están al borde de una guerra civil, y él es un pacificador. Y todas las imágenes se capan y no llegan. Pero la guerra mediática la ha dice, perdido. Hombre, en el está mundo, claro, la ha perdido. ha perdido. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero que incluso dice que le parecen patéticas esos llantos por esa maternidad. Es decir, es que a él le importa tres leches a sus propios paisanos. Porque tú te alejas 150, 200 kilómetros de Moscú, de San Petersburgo, que son las ciudades que todos visitamos turísticamente, y te das cuenta y te ves a ciudades como en los años 60 en España. O sea, tú vas a un médico y ese médico, bueno, hoy será el equivalente a 50 euros, pero gana el equivalente en rublo a unos 100 euros, y la gente va con la gallina, con los huevos, con tal, para que lo atienda mejor, porque ese médico, no, como nuestros médicos... Pero no reaccionan después de haber venido a Europa, porque todos hemos conocido aquí gente rusa y demás. No reaccionan. ¿Qué quiere decir reaccionar? Que no tienen información, Vicente. Si la información que tienen es sesgada. Si es que han cortado la información. E incluso aquellos que osen, por decirlo de alguna manera, decir algo de lo que está ocurriendo, oye, te mandan a Siberia y te venden 15 años de cárcel. Es que esa es la determinación de Putin con este asunto. Si la única solución que hay ahora para informarse es precisamente porque antes, hace 4 días, hace exactamente 15 días hoy, precisamente, era pues a través de internet, a través de los satélites, de los canales, todo eso está cortado. La única solución que hay es la onda corta. Lo mismo que cuando en España se oía la radio pirenaica. Cuando tú tenías tu emisora, claro, yo también. Hombre, claro. Y la única solución... Que había veces que se hablaba con el rey. Hombre, claro. No te corta. Sí, hombre. Exactamente. En este momento, por ejemplo, los moscovitas lo que empiezan a tener una percepción, aparte de que no pueden decir nada, etcétera, etcétera, lo que están viendo es mucho el ejército, mayor cantidad de ejército en las calles, y de momento lo que están viendo es que los que tienen una visa, los que tienen tal, no les funciona, claro, que el rublo ha perdido un 50% de su valor en estos días, y eso empieza a hacer mella. En fin. Pero bueno, eso es lo cierto que él pensaba que eso iba a ser un paseo militar, se encontró con el payaso, que se ha convertido en un hombre de Estado. En un hombre de Estado. Y el que era el hombre de Estado está resultando ser un payaso, y esa resistencia con una guerra que tienen pero ya les pasó un problema parecido al que van a tener. Ya. Como el hielo que se está descongelando y se convierta en barro, los tanques no van a ningún sitio. Ya. El problema es la columna que tenían allí, que no podían avanzar. Sí, pero él realmente está muy interesado en una zona muy clara, que es la que divide
el río. No, y la que te quita la salida al mar y te deja... Y eso es lo que está... Pero no, él va a querer todo ir para adelante. Los efectos en la provincia de Almería se están dejando sentir, evidentemente, y en cualquier ámbito socioeconómico, pues todos sabemos la derivada de el precio de los combustibles, el precio de la luz, el precio de los alimentos, el precio de las materias primas, el precio de los recursos. ¿Eso qué es? Pues esto es la guerra de Ucrania dispara los precios del agua desalada. La noticia de la primera página. El agua desalada. A cinco columnas en La Voz de Almería de hoy, en la que Aquamed, empresa estatal, ya ha anunciado que va a multiplicar por 3 el precio del agua. Del agua desalada. El agua desalada. Claro, que funciona con electricidad. Efectivamente. Pero el titular, yo no soy periodista y por tanto los profesionales hablan mal. Dice: la guerra de Ucrania dispara los precios del agua desalada. Eso no es cierto. El precio del agua, el precio de la electricidad lo estamos padeciendo desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Claro. Y claro, y eso, si empezamos después en la página... Hombre, lo estamos padeciendo desde el año 2016, cuando, me parece que fue el 18 de diciembre, convocaron UGT y Comisiones Obreras a una manifestación por la pobreza energética, multitudinaria, por la pobreza energética. Estamos hablando de 2016. Salieron a la calle. ¿Saben lo que pretende ahora UGT y Comisiones Obreras? Que el gobierno ilegalice la convocatoria de manifestación del Sindicato Solidaridad de Vox, precisamente porque van a protestar por la subida del agua. En aquellos momentos, si mal no recuerdo, el precio del megavatio hora subió a 70 euros. Eso dio lugar a la gran manifestación de UGT y Comisión Obrera. Ahora está a 700 y piden que se ilegalice o se paralice, que se impida una manifestación del Sindicato Solidaridad. Lo que tienen que saber por terminar, en cuanto al tema de la voz, en la página interiores, en la página 21 concretamente, Antonio Fernández desarrolla el tema y cuenta lo que es, pero que claro, al verlo en un primer momento digo, ¿cómo que la guerra de Ucrania dispara los precios del agua desalada? Eso ya viene de lejos, claro. Pero él lo explica, que se ha multiplicado por 3. Pero claro, en esta mesa hemos hablado muchísimas veces y aunque sea reiterativo, mientras tú me lo permitas, voy a volver a la edad. Es decir, quien tiene la culpa de esto se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, aparte de porque de todo lo que hizo en relación con el tema de las renovables. Y el trasvase. Efectivamente, el trasvase contemplaba energía hidráulica. Y que teníamos el dinero de Europa para hacerlo. Contemplaba. Y no solamente era para Almería, sino que era para los monegros, una zona de Aragón muy necesitada y tal. Y la única explicación es que tenía un compromiso con los catalanes. Yo creo que Rodríguez Zapatero tiene que quitarse las rodilleras, dejarse de andar de rodillas y ponerse en pie y comportarse como un... Pero todo eso la culpa la tenemos los votantes, yo lo he dicho siempre. Pero es que me hace gracia, el otro día estaba discutiendo con una persona que tiene una idea muy parecida a los contrarios a mi idea, y estuve un rato tomando café con él y enseñándole y cómo era que el precio que teníamos aquí era muy abultado y que encima de todo, que era el 50 y tantos % de la factura que pagamos del gasoil o de la gasolina. Y no lo entendía, se creía que era el precio trasladado directamente al consumidor. Digo, pero vamos a ver, que eso tiene unos impuestos, que el 45% es el precio, aproximadamente, es el precio del combustible ya puesto en la gasolinera. Puede variar 1 punto, 2 puntos, 3, pero que el 50 y tantos % son impuestos. ¿Qué es lo que pasa? No entendía el tanto por ciento que existe, si son 5 como si son 20. Y yo decía para mí, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, que yo estoy hablando de una persona que yo creo que es un poco culta, que sabe de algo y que no entienda lo del tanto por ciento que se está llevando. A mayor cantidad, más dinero te estás embolsando, pues ojo, hijo. Llévate menos, que estás ganando ahora mucho más dinero con el gasoil y la gasolina que cuando estaban los precios de que tú lo echabas a 80 céntimos, a 90 céntimos. Esa es la paradoja. Pero no lo entiendes. Esa es la paradoja de que el año pasado, donde el número de horas trabajadas
todavía estaban por debajo de la rentabilidad. De antes del COVID, y que además esas cifras tan espectaculares que pasaban de creación de empleo es multiplicando por 4 la contratación de lo público. Pero efectivamente este gobierno, me atrevería a decir que se siente cómodo con esta inflación, porque realmente lo que ha hecho es multiplicar la recaudación por la vía de lo que tú estás diciendo. Sí, exprimiéndonos más en un momento de crisis, los 20.000 y pico millones que le está dando para nada. Hay otra cosa en la cual no han sabido ponerse, entre otras cosas porque pintamos ya lo mismo que ese de Madrid, que no sé quién en Madrid. Un concejal de Cuenca. Un concejal de Cuenca. Entonces, ¿qué ocurre? Eso Antonio Felipe sabe más que yo porque lo lleva. Es decir, aquí estamos, es que un tipo de electricidad hidráulica tiene un coste. La fotovoltaica tiene otro coste, la eólica tiene otro coste, la ciclo combinado tiene otro coste. Entonces, el precio no se fija proporcionalmente al coste de cada una y en función de la importancia que tiene. Lo han fijado sobre el más caro. Siempre sobre el más caro. Es como si tú vas a la Alhóndiga y empiezan allí y el tomate de primera le ponen un precio. Y después empieza a entrar y el otro pues es más barato, pero dicen no, el precio se fija para todo como es más caro. O sea, la Alhóndiga tardaba 24 horas en cerrar porque se les echaban encima. En cambio en eso, pues que Europa, que no sé qué, oye, pues pon pies en pared y dicen, mira, eso lo vas a aplicar en todos los países, menos en el mío, porque yo me niego a esto. Lo que pasa es que todo esto en este momento nos ha hecho abrir un poco los ojos a todos y tenemos que ser autosuficientes, dejarnos ya de la Agenda 50 y dejarnos de la Agenda 30 y las tonterías, porque el otro día me dice uno, dice, joder, yo que trabajaba en Carbonera, Toque Madero, pueblecico, en lo de la fábrica de la luz, como me estaba diciendo, dice, aquello se ha cerrado y tal, porque era de carbón, no sé cuánto, y digo yo, pero bueno, si nosotros en Europa prácticamente o en España, ¿qué tenemos de poder? Un 5, un 10, ¿qué afectamos nosotros a los demás? ¿Qué vamos a ahorrar nosotros cuando el mundo, los chinos, los otros, están con carbón, combinados, nucleares, lo otro, y nosotros aquí, como el Capitán Trueno, el Quijote? Pero aparte de eso, bueno, Carboneras, lo que te dicen es que primero es de ciclo combinado, que primero eliminaron todo tipo de carbón que tuviera sulfuro y después se hicieron una enorme inversión con filtros y tal, y era una planta de una emisión ese tipo de plantas baja. Y Antonio Felipe lo ha dicho en muchas ocasiones, Alemania hace un año y pico abrió una enorme con la misma tecnología que la de Carbonera. Entonces, y nosotros somos los culpables de no tener nuclear. O sea, no olvidemos que ETA mata a Ryan, el ingeniero jefe, director de la central de Lemony, que no se llegó a abrir estando terminada. Y los sindicatos estos que ahora tal iban con la pancarta de nucleares no. Entonces, ¿qué quiere decir? Y guerra no. Y además ahora quieren desmantelar. Pues yo me parece muy bien que mientras no se resuelve técnicamente el tema de la acumulación por parte de la eólica y por parte de la fotovoltaica, para poder dar continuidad, pues habrá que mantener la nuclear. Y como más pronto que tarde se acabará técnicamente solucionando eso, igual que ocurre con el tema de los coches eléctricos, ya te están dando un coche eléctrico que tiene el doble de autonomía que tenía hace 5 o 6 años. Pues llegará un momento que hasta que llegue ese momento, hasta que llegue ese momento tenemos que mantener las nucleares. Con el tema de los coches eléctricos y con los avances que hay en la tecnología y demás, con toda la sensibilidad que tienen los gobiernos, permítame que te diga una cosa. El pobrecico autónomo, bueno, eso que se compra de segunda o tercera mano... estás abriendo otro melón. Una furgoneta. No, es que te voy a explicar.
Y esa furgoneta, como tiene tarjeta de transportes que la compró, tiene que pasar 2 veces la ITV al año. O sea, 50 y tantos euros y 50 y tantos euros, 100 y pico euros al año. El que se compra un coche eléctrico que le cuesta 80.000 euros, le dan facilidades, le ayudan en no sé qué, bueno, le ponen... No, pero tú te compras un coche nuevo y por emisión de no sé qué tienes menos problemas y tienes... Y yo muchas veces me pregunto, ¿verdaderamente se quiere ayudar al pequeño autónomo ese que se busca la vida, que se busca el autoempleo, que tiene problemas de mantener su furgoneta para poder trabajar y lo otro, y se le están dando tantas prebendas a quien dispone de dinero para comprarse un coche de 60, 80.000 euros? Es que la verdad, yo ya me vuelvo loco porque unos defienden una cosa, la agenda no sé cuánto, vamos a acabar con todo esto, pero chiquillos o chiquillas, es que estás acabando con un montón de personas que ya no pueden, con el precio que tienen y con todo lo que tienen, ya no pueden salir un día de fiesta sino para trabajar con la furgoneta. Yo, la verdad es que veo ya tantos políticos, tanto hablar, bueno, políticos. Aquí somos mandurrias muchos y en el gobierno lo vemos, de gente que no da un palo al agua, que no sabe de qué va, no sabe lo que es pagar una nómina, no tiene ni pajotera idea de llevar nada, pero le dan 20.300 y pico millones de euros que no va a saber en qué gastarlo. Porque lo puede tirar. No te lo puedo aceptar. O sea, en lo que no sabes es cómo producirlos, cómo generarlos, pero gastarlo. Claro, pero aunque quiera gastarlo, Jorge. Tú dale opciones, ya verás. Dale opciones. Dale opciones. Aunque quieran gastarlo, esa cantidad tan bestial de dinero, pues justificándolo justificándolo. Es imposible. Esa cantidad que dices de dinero suma lo mismo que aproximadamente que el Ministerio de Defensa, que se destinan 10.152 millones, que el de Sanidad, date cuenta que la mayoría está transferido, que se le destinan 2.828. El de Educación, que tiene una partida de 5.605. Y el de Ciencia, que recibe 3.843. ¿Y el Ejército cuánto? El Ejército, tenemos la peor, o sea, la menor dotación de Producto Interior Bruto dentro. Pero vaya, es que después nos decimos, ¿por qué no aparte de que no somos unos socios fiables para la OTAN? De hecho, dicho por amigos militares que están en la OTAN, es que no se convoca a ningún político español en ninguna reunión donde se hable de temas de seguridad. Hombre, si están los espías normal. Teniendo comunistas ahí en el gobierno, ¿cómo vas a decir nada de la OTAN que interese al enemigo? A mí a veces, al etiquetar así comunista, es decir, en Portugal ha habido coalición también, sí, claro, izquierda y ahora tal, pero realmente no ocurre eso. Se trata de que sean personas de bien, de que sean personas sensatas, claro, de que sean... pero es que nosotros no demostramos ni esa sensatez, ni esa... Pues yo vuelvo a decir lo de siempre, que se apunten los telespectadores que tenemos lo que votamos. Que tengan cuidado a la hora de votar. Y otra cosa que quería decir también. Me gusta y me alegra. Yo no soy de Vox, eso lo sabe todo el mundo, yo soy más bien liberal. Me alegra de que hayan llegado a un acuerdo porque lo que no se le podía estar, y pienso que si me escucha algún político se dé cuenta... Eso nos toca ahora. Eso toca después, Vicente. Mira, hoy no tengo agenda. Lo decimos nosotros, vengo, yo no tengo agenda. No, es que tú rompes las caretas. Es que es tontería. Lo mismo. Ir para mejor no ir. Pero sigues siendo el director y por lo tanto impon tu autoridad. Nada, en blanco. Como vienes con batuta, que yo soy músico... Sí. O no te hago ni caso, tú así. Lo tuyo no es la batuta, es la baqueta. La baqueta también. Ten cuidado que en lugar de batuta viene con una garrota y te da como si fuera... Es la única manera. Bueno, pero volviendo a lo que estabais comentando de ese titular que hacíais mención de la posible subida que va a triplicar Aquamed el precio del agua para la agricultura, fundamentalmente. Estamos hablando de la agricultura evidentemente que se olvide de ser competitiva y que se olvide, lógicamente, de mantener el grado de comercialización que hasta ahora ha llevado. No por la pérdida del mercado ruso, que, bueno, eso es un porcentaje apreciable, evidentemente, pero es que ya, ¿a qué mercado nos vamos a dirigir con estos precios, con estos inputs, como llaman, que son los precios del agua que es tan necesaria para la agricultura?
Bueno, pues sepan ustedes, porque decía Vicente Monserrat que tenemos lo que nos merecemos o lo que votamos. Y efectivamente, así es. Nosotros votamos, bueno, digo en la colectividad, mayoritariamente a un partido que es el Partido Socialista en Andalucía y a nivel nacional, y ganaron las elecciones. Y entonces Zapatero dijo que en cuanto ganase las elecciones iba a derogar el Plan Hidrológico Nacional, que era el trasvase del Ebro. En su día, Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía durante 38 años, ha sido el PSOE el que ha llevado las riendas de Andalucía, nunca mejor dicho, las riendas, el yugo, uncidos. No, las riendas. Sí, pero bueno. Con segundas también, las riendas. Sí. Bueno, pues, y el palo y una zanahoria, las dos también. Bueno, tampoco tenía mucha zanahoria, te daba cosillas y eso sí, zanahoria, palo. Bueno, a algunos les ha ido muy bien. Manuel Chaves pero vino muy aquí, bien. En esa dictadura. el presidente de la Junta de Andalucía, de turno, pues vino a Almería a mentirnos a todos los almerienses. Nos mintió también el dirigente del Partido Socialista en la provincia de Almería, Martín Soler, que dijo que estaba en Valencia, en tu pueblo, estaba allí reivindicando conjuntamente con los agricultores la llegada del trasvase del Ebro a Almería. Y era mentira. Estaba comiendo una paella, pero en el pueblecito de aquí al lado. No, Estaba en Fondón. Oye, ya ves, pero paella, estaría comiendo una paella. Y por eso decía que estaba en Valencia, ya digo yo. En fin, bueno, pues yo en su día ya dije, ojo con esto de que la opción sean las desaladoras o las desalinizadoras, porque esto funciona con energía eléctrica y se necesita mucho consumo de energía eléctrica para obtener esa agua desalada. Bien. Además, Martín Soler decía... Además, el mantenimiento... El mantenimiento, yo te puedo... caro. Y la remoción de las Yo te puedo explicar membranas que el osmóticas. mantenimiento de la membrana y la hélice, yo te lo puedo decir porque una de las empresas que tenía mi cuñado, que yo estuve con él cuando teníamos el riego por goto y demás, eran los que tenían ya desaladoras, y no solamente desaladoras, sino las bombas de pozo. Sí, ya. Cuando tú coges el agua salada, los cojinetes y todo, por muy preparados que estén y tal, duran nada. Nada. A lo que iba. Decía Martín Soler que, hombre, las desaladoras eran mucho mejor opción, que lo de el trasvase del Ebro era una burra muerta y que las desaladoras eran el futuro. Y además no contaminan, porque claro, como las enchufas y empiezan a funcionar, pero eso tira de mucha electricidad, mucho consumo. ¿Y el residuo? Bueno, en la salmuera, que después al sitio donde la tira, evidentemente, bueno, pues se produce sus efectos ecológicos en el entorno marino. Pero en fin, el caso es que decían que como era ecológico, porque se enchufa a la pared, pero claro, esa electricidad la ha tenido que producir alguien, ¿no? Digo yo. Claro, No contaminan in situ, pero han contaminado para generar esa energía eléctrica. Y oye, y si inundamos de desalinizadoras la costa almeriense para generar el agua desalada para la agricultura, consumo doméstico, etcétera, etcétera, porque ya se han saturado los pozos, se han salinizado, ya no hay cota suficiente, ya no tenemos otra alternativa, hay escaso régimen de pluviometría, no llueve, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Lo llenamos todo de electricidad, ¿y quién genera esa electricidad? Si tenemos previsto cerrar la central térmica de Carboneras, como ya se ha visto que se ha cerrado, y quieren desmantelarla, seguramente no la desmantelarán. Tendrán que reactivarla. Es que no hay otra. No tenemos alternativa, porque tenemos posibilidad de seguir importando carbón, tenemos la mejor central térmica de ciclo combinado de la cuenca europea o mediterránea, porque se invirtieron 200 millones de euros en un sistema muy complejo y muy vanguardista para la eliminación de contaminantes a la atmósfera. Tenemos la mejor central térmica de la cuenca mediterránea y no la aprovechamos y nos vemos en estas. Ya lo dije en su día y se lo comentaba Martín Soler, eso no es así. Y además, ahora estamos con los mismos problemas. Se pretende cambiar totalmente, más que remozar, cambiar de la noche a la mañana, en cuestión de muy poco tiempo, todo el parque móvil de los combustibles fósiles a la electricidad. Coches eléctricos. ¿Y quién va a producir esa electricidad? Tendremos que elegir. Mientras que estamos cargando el coche, seguramente tendremos que apagar el frigorífico, no ver la televisión y no encender la calefacción o el aire acondicionado,
porque no hay para todo. Tengan en cuenta que un coche, la batería de un coche, hay demandas de energía que alcanzan 80 kilovatios, así como suena. Hay cables de recarga rápida refrigerados, los cables refrigerados, que alcanzan picos de potencia de 350 kilovatios. Eso es tecnología actual. ¿Ustedes saben lo que es un pico de potencia de 80 kilovatios en una batería de un coche? Es una bestialidad. Poniendo todos los electrodomésticos de una casa, ¿qué digo de una casa? De un bar, de un restaurante, poniéndolo todo a tope de consumo de energía, no se alcanzan esos picos de potencia. Que enchufar un coche eléctrico consume mucha energía. No seamos tontos, que necesitamos la generación de energía. Y si no tenemos ni centrales de ciclo combinado, si no tenemos saltos hidroeléctricos, si no tenemos el que se podría haber aprovechado con el trasvase del Ebro y el plan hidrológico, si no tenemos suficiente generación de energía eólica, si nos oponemos a que pongan 20 ventiladores enfrente del Cabo de Gata, si no queremos que los pongan aquí porque me interrumpe la vista de no sé qué, el cerro, etcétera, etcétera, no vamos a tener suficiente energía para todo. Es que yo no sé ya cómo decirlo, pero es que no veo otra opción que no sea la generación de energía más estable, que es la de ciclo combinado. Si no tenemos gas, busquemos otra alternativa con combustibles fósiles, y además hay otros proveedores de gas que no sean Rusia ni países tan inestables como Argelia. Y en eso imitemos a Francia. Claro, y tenemos metaneros, y tenemos gaseros, tenemos embarcaciones que se dedican a esto, que viven de esto, de llevar gas. Si tuviésemos otro gobierno y fuésemos inteligentes, en fin, podríamos aprovechar esta situación para meter ya la tubería, dejarlo de tonterías que nos las pagarían, vamos, de maravilla, sería en un tiempo récord. Y aquí mismo podíamos convertir todo el gas y mandarlo para Europa. Pero bueno, es que yo lo que no puedo entender a Alemania, con lo que ha pasado... Es que nos vamos a publicidad. Yo lo único que quiero decir es que si no tenemos alternativa energética, vamos a pasarlo muy mal. En Almería comemos de la agricultura. Si no tenemos energía suficiente para producir y desalar agua, mal lo veo. Si vamos a triplicar el precio del metro cúbico del agua desalada, muy mal lo veo. No vamos a tener competitividad ni vamos a rivalizar con otros mercados que nos van a mojar la oreja. Así que o ponemos pie en pared, o tenemos un gobierno que hasta ahora nos ha conducido a la ruina, pero si no tenemos un gobierno que espabile o no tenemos una alternativa a este nefasto actual gobierno, vamos muy mal. Vamos muy mal también de tiempo porque tengo que dar paso a la publicidad. Así que enseguida volvemos. Hasta ahora.